Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Pues hoy nos volvió a tocar y qué bueno que nos toca juntos en su programa Fiscal a Fondo. Vamos a tratar ahora lo que es la preparación de la Declaración Anual de Personas Físicas del régimen general. ¿De acuerdo? Ese régimen general que se aleja de lo que es el reciclo y que tiene ingresos pues de los 9 capítulos. Estamos hablando de salarios, actividades empresariales, profesionales, obviamente del régimen general. Está incluido ahí el RIF, el reciclo, la plataforma tecnológica, arrendamiento, otorgamiento de uso goce, enajenación, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos y de los demás. Antes que eso, y de ver realmente todos los capítulos del régimen general, porque pues sí hay muchos que están en el reciclo, pero hay muchos que están en el régimen general o que ya los pasaron al régimen general y que desgraciadamente ya viene prellenada la declaración y había que revisarla. Primero, habría que ver y vamos a analizar quiénes tienen obligación de presentar declaración anual. Para eso vamos a iniciar con 2 artículos. Uno en el artículo 90, que son generalidades de la persona física, y otro el 150, que es obviamente la declaración anual de las personas físicas del régimen general. No sin antes irnos a la obligación que tenemos dentro del artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la obligación de informar o la obligación de acumular la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios en los casos que marca la ley, en el caso de ingresos a lo devengado, y de los ingresos por cualquier otro concepto. En el mundo de las personas físicas, el ingreso o la base gravable es cualquier modificación patrimonial tanto en forma positiva como en forma negativa. Positiva es cualquier cosa que yo recibo, de donde sea, como sea, ya sea una donación, un préstamo, que sería lo más común, de acuerdo, independientemente de cualquier otro capítulo de las personas físicas. Y también el deshacernos o que un tercero pague por nosotros una deuda. La condonación, quita o remisión de deuda es un ingreso acumulable. Vamos a empezar a analizar de verdad quién en situaciones reales, quién deja de estar presente o con obligación de presentar declaración anual. El artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta habla de que están obligados a pagar las personas físicas y las personas morales en la fracción primera de donde proceda el ingreso. Punto. De donde procede y cómo proceda. Cuando hablamos de la obligación a pagar, tenemos que analizar el mundo civil de las personas físicas. Desde el inicio de la protección de la persona física hasta más allá de la vida de esa persona física, ya que están obligados las personas físicas y las personas morales. ¿Quiénes son las personas físicas como sujetos o elementos de la relación tributaria? La persona física la tendríamos que ver en el derecho federal común, como vamos a ver cualquier otra de estas. ¿Sí? En que desde cuándo se es sujeto persona física. Desde el momento en que lo protege la ley
desde ese momento es persona física. Y entonces vamos a hablar que desde el momento de la concepción ya es sujeto del impuesto si se encuentra en algunos de las características, ya sea como causante o como contribuyente. Debe de pagar. Si no puede pagar, teniendo la obligación, entonces, ¿quién entera por cuenta de esa persona los impuestos? ¿De acuerdo? Bien. Si me ayuda, por favor, mi equipo técnico, si son tan amables. Ok. Aquí me está estableciendo que de conformidad con el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son sujetos del impuesto las personas físicas y las morales que están obligadas al pago del impuesto, y en la fracción primera de este artículo primero, respecto a todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de fuente de riqueza de los mismos, de donde proceda. Eso es muy importante, no importa que sea de aquí, del extranjero, eso no es muy importante. Voy a saltar lo demás, ¿de acuerdo? Salvo cuando estudiemos a los ingresos del extranjero. Esta persona física va a tener ingresos por 9 capítulos. Salarios, actividades empresariales y profesionales, teniendo en principio que este capítulo 2 tiene 4 secciones de las actividades empresariales, como sería obviamente el régimen de incorporación fiscal, que sí sigue vivo. Vamos a hablarle que está en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque mientras tenga la vigencia de los 10 años a partir de dado de alta, que fue en agosto del 2021, hasta su terminación, y vamos a ver que está protegido por todas las normas que durante esa vigencia tenía. Tenemos la sección segunda, ¿sí me explico? Que es esa sección que habla del régimen general, la sección segunda que habla del régimen de incorporación fiscal, la sección tercera que nos marca las plataformas tecnológicas, y la cuarta que es el famoso régimen de confianza, sin ningún problema. Después tenemos en el capítulo 3 el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes conocido como arrendamiento, pero no necesariamente, porque arrendamiento es el mundo completo. Arrendamiento, subarrendamiento, comodato, usufructo, habitación y cualquier otro nombre con que se le designe el poder otorgar el uso o goce temporal de un bien inmueble. Inmueble, el capítulo 3. Si yo otorgo el uso o goce temporal de un bien mueble, como podría ser un coche, entonces estamos hablando de actividades empresariales. Hay que hacer la aclaración perfectamente. Tenemos como capítulo 4 adquisición de bienes, que es adquisición de bienes patrimoniales. Nada tiene que ver con cualquier otra situación que tengamos. Aquí estamos la adquisición de bienes, enajenación de bienes, que son el 4 y el 5, sí, patrimoniales. ¿Por qué? Porque voy a vender mi coche, voy a vender mi casa, voy a vender, no sé, mi estufa, mi refrigerador. Cualquier bien que yo tenga está aquí determinado cómo se hace o cómo se calcula la diferencia que hace posible que yo forme una base para el pago de mis impuestos. Ese es el 4, el 5 es adquisición de bienes, el más plural, estamos hablando de lo que es el donativo. Después tenemos el capítulo 6, intereses, teniendo en cuenta que el capítulo 6 y el capítulo 9 nos hablan de intereses. Entonces, cuando veamos este capítulo lo vamos a ver, tenemos los premios, tenemos los dividendos y de cualquier otro tipo
que son de los demás y de los demás intereses. Bien. Este artículo me dice que las personas físicas residentes en México, respecto de todos los ingresos que reciban, de cualquier parte del universo, recordando que es el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, la persona física confiere en residente en el territorio nacional, o desde cuándo se convierte en territorio nacional. El artículo 27 de la Constitución me dice qué es lo que es la propiedad privada, la tierra, el territorio nacional. Tendríamos que estudiar también el artículo 8 y 9 del Código Fiscal de la Federación, que hace posible qué es el territorio nacional. ¿De acuerdo? Eso sería en principio. Tenemos el análisis del artículo 22 del Código Civil, en el cual, sí, dice que la capacidad jurídica de la persona física se adquiere con el nacimiento y se pierde por la muerte, pero que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para todos los efectos establecidos en el presente código. Entonces, ¿desde cuándo se es persona física o podría ser persona física sujeto al impuesto? Pues del momento de la concepción que entra bajo la protección de la ley. Tan es así que en algunos estados, salvo en el territorio de la Ciudad de México y en otros, se permite en determinadas semanas de embarazo el aborto y por determinadas circunstancias. Si no, estaría penado, por supuesto, el aborto, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese momento. Vamos a analizar más adelante cuál es el caso en el que que se encuentre en el seno materno, va a ser causante del impuesto. Tenemos el 337 del Código Civil. Para los efectos legales, solo se reputa nacido el feto que desprendido enteramente del seno materno vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. Hasta el momento en que vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil, es cuando se convierte en nacido y va a tener padres biológicos, pero va a tener también representantes ante la ley, que pueden ser los padres o no los padres, pero son los que de alguna forma son los representantes legales, ¿de acuerdo? Son los que ejercen la patria potestad. Algo muy importante en el punto seguido: faltando alguna de estas circunstancias, nunca ni nadie podrá entablar demanda sobre la paternidad. Cuando yo estoy en la universidad les digo, ¿quién tiene tu factura? Les pregunto a los muchachos, ¿quién tiene tu factura? Tus papás. Fulano y sutana presentaron vivo a fulano de tal. Yo soy fulano el papá, fulana de tal la mamá, tal hora, tal día, etc. En ese momento ya tiene un padre legal, un representante legal. Antes no. Cuando hablamos del pago de esta persona, sí, tendríamos que ver pago o entero, por supuesto, ¿sí? El artículo 25 nos habla de quiénes son las personas morales, porque la ley del impuesto sobre la renta establece que entre otras son personas morales y hace algunas aclaraciones al respecto. Pero el que dice realmente quién es la persona moral y quiénes son
es el artículo 25 del Código Civil. Artículo 337. En la excepción anterior, no quedan comprendidos los mexicanos que sean funcionarios o trabajadores del Estado mexicano, aunque su centro de interés vital se encuentre fuera del territorio nacional. Tenemos las personas físicas residentes del extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, es decir, que desarrollen total o parcialmente actividades empresariales o servicios personales independientes en México, obviamente únicamente por los ingresos atribuibles a ese establecimiento permanente. Entonces ya tenemos quiénes están los obligados, ya tenemos quiénes son como sujetos. Tendríamos que ver ahora quién tendría la obligación del pago. Tenemos en el inciso C de este artículo primero, los residentes en el extranjero, que no estando en el caso del inciso del inciso B, que tengan un establecimiento permanente, obtienen ingresos de fuente de riqueza en territorio nacional, como México, y se encuentran regulados en el título quinto del ISR, o sea, son extranjeros. Miren, esta inciso C del artículo primero nos habla del extranjero que, a diferencia del inciso B, el extranjero que tenga establecimiento permanente. Establecimiento permanente, repito, es un lugar de negocios donde se realizan total o parcialmente actividades empresariales. Entonces, ¿a quién se refiere este C? En que no teniendo actividades empresariales y profesionales o teniéndola, recibe otro tipo de ingresos que no están comprendidos en ese capítulo 2. ¿Cuáles serían? Pues los otros 8 capítulos de la persona física. Un extranjero, persona física que reciba salarios, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos y de los demás. Esos son los que reciben ingresos de territorio nacional y que tienen que tributar bajo su esquema. Si son extranjeros, les tengo que hacer una retención de acuerdo al título quinto. ¿De acuerdo? Porque son pagos al extranjero. Me dice el título quinto que yo tengo la obligación, a partir del artículo 153 de la Ley del Impuesto a la Renta, hacerles una retención o no una retención. Y que esa retención está supeditada a los acuerdos internacionales para evitar la doble tributación. El artículo 5 me establece cuando una persona física recibe ingresos del extranjero, porque en el artículo primero me dice que de donde procede el ingreso yo tengo la obligación de pagar impuestos. En el extranjero me van a retener un impuesto. ¿De acuerdo? Este artículo 5 me establece que si por el ingreso que yo recibo se paga impuestos en México, puedo acreditar el impuesto que me retuvieron en el extranjero, siempre y cuando yo acumule lo que recibí del extranjero más la retención que me hicieron, y eso sería el ingreso acumulable, o el ingreso grabado, o el ingreso base.
¿De acuerdo? Podemos hablar que si tengo dólares, podemos hablar que si tengo una cuenta en Estados Unidos y me genera diferencia cambiaria y me genera intereses. Por eso está este artículo, ¿de acuerdo? Dice que corresponda pagar el impuesto sobre la renta ya pagada en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente de riqueza ubicado en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto en términos de esta ley. Y ahí lo vamos a dejar porque este es el punto I seguido, para separarlo, ¿de acuerdo? Si yo tengo un pariente en Estados Unidos y me hereda algo, les quiero decir que absolutamente yo tengo que declarar el ingreso de ese extranjero. Ahora, allá en Estados Unidos sí hay retención por los ingresos procedentes de una sucesión testamentaria, pero aquí no. Entonces, hasta lo que hemos leído, ¿qué quiere decir? Que debo de acumular o de informar que yo recibí una sucesión testamentaria del extranjero y la voy a informar porque tengo obligación de informarla, porque si no la informo, en lugar de estar exenta de acuerdo al artículo 93, fracción 22 o 23, en lugar de estar exenta va a estar grabada. Lo que me retengan no lo puedo acreditar, pero sí lo que me entregan más las retenciones se va a ser el ingreso que voy a declarar. Cuando nosotros empecemos a ver la declaración anual de las personas físicas, pues tenemos que separarlas. ¿Quiénes son las que están en el régimen de confianza y quiénes no están en el régimen de confianza? Que van a existir ahora dos declaraciones prellenadas, para unos y para otros. ¿De acuerdo? Que según la ley o según lo que yo le informe a la autoridad o se dé cuenta a la autoridad, en primer lugar voy a estar. Segundo, debo de calcular de acuerdo a lo que me está marcando cualquiera de las dos. Puede ser que la autoridad no esté de acuerdo en estar que yo esté en el régimen de confianza, pero a lo mejor legalmente, según el artículo 113 en adelante de la ley del impuesto sobre la renta, pues debo de estar. Entonces, o en el régimen general. O sea, yo debo de estar en un régimen según las características que me dan la ley y sobre eso tengo que pagar. ¿De acuerdo? Entonces, dice, el acreditamiento a que se refiere este párrafo solo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado incluya el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. Es lo que voy a acumular. Es importante aclarar ingresos acumulados, percibidos o devengados. De acuerdo a qué ley, yo no sé allá qué base fue en la cual se determinó una base gravable, cuál fue el ingreso y cuáles fueron las deducciones para determinar una base. Ese es allá, me retuvieron, me entregaron la cantidad. Aquí lo importante es que yo voy a determinar el acumulado, el percibido o el devengado de acuerdo a las leyes mexicanas, al impuesto sobre la renta, territorio nacional. Y a ese le voy a agregar el impuesto que me retuvieron.
con el objeto de poder acreditar el impuesto sobre la renta que me retuvieron en el extranjero. Bien. Podríamos seguir platicando de estos un buen rato, pero ahora quiero platicar sobre el objeto del impuesto sobre la venta. Es gravar los ingresos que obtenga la persona física, en forma positiva o en forma negativa. Porque si yo dejo de pagar una deuda o la paga un tercero por mí, también estoy en el supuesto del pago de contribuciones porque tengo una modificación patrimonial. Eso es muy importante tenerlo en claro. ¿Ok? Bien. Vamos a analizar el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Primer párrafo. Este artículo se refiere nuevamente y en forma específica a la persona física residente en México como obligado al pago del impuesto sujeto y la forma que revisten los ingresos, que es el objeto, que dichas personas morales obtienen y que pueden ser las siguientes. Teniendo que la autoridad me dice cuándo se considera obtenido. Eso es muy importante tenerlo porque para mí obtenido es la posesión. ¿De acuerdo? No, para el impuesto sobre la renta, la obtención como base de impuestos es diferente. ¿De acuerdo? Y lo vamos a analizar. Muy bien. ¿Quién está obligado al pago o al entero? Bueno, el nonato. ¿Y cuándo está obligado a pagar impuestos o a que enteren el impuesto por cuenta de esta persona física? Pues el albacea. ¿Por qué el albacea? Porque siendo un producto viable, tiene derechos y obligaciones. Tiene derecho a la vida, pero también tiene derecho a poder ser heredero o legatario en una sucesión testamentaria. Entonces, al tener ese producto que tiene una dama en el vientre y ser heredero o legatario de un edificio que genera rentas, ni modo que durante el periodo de la gestación no se pague el impuesto, dice la ley. No. El artículo 92, último párrafo, habla que el representante legal, el albacea, tiene la obligación de pagar por cuenta de los herederos legatarios el impuesto correspondiente. Como ven ustedes, y vamos a analizar, durante toda la vida de la persona física, o más allá de la vida, después de la muerte, tiene las obligaciones de pagar el impuesto que no se eximen de ella. ¿De acuerdo? Después, según el artículo 337, tenemos otro nonato. El nonato es el que está desprendido del seno materno, no vive 24 horas ni es presentado vivo al registro civil. Ese es otro nonato porque sí nació, pero murió. Cuando hay un acta de nacimiento, debe de haber un acta de defunción. Si nace muerto, nace sin vida ese feto, nació muerto. Esa es la defunción. Cuando no rebasa las 24 horas o no es presentado vivo al registro civil, cualquiera de las dos, también tiene otro estado civil
que está pendiente hasta que se cumplan los requisitos para que se considere nacido. Si ésta es sujeto de una sucesión testamentaria, pues también tiene que pagar impuestos. ¿Y quién los va a pagar? Pues su albacea. Su albacea es el que va a pagar. ¿De acuerdo? Bueno. Después tenemos ya un nacido. ¿Cuándo es nacido? Cuando, desprendido el seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. Paz. Ya. Ese ya tiene papá y mamá biológicos y que en principio son los que van a ejercer la patria potestad y los que van a ser los obligados a pagar el impuesto. Es otra parte de la vida social. Bien, llegamos a la mitad de este primer programa de la preparación de la Declaración Anual de la Persona Física y les quiero recordar que IMEFI es una institución que se dedica a la capacitación de entidades, contribuyentes, contadores, abogados, o cualquier otra que desea incursionar en el conocimiento fiscal o legal, que todos estamos inmersos en eso. Entonces, esto que van ustedes a escuchar en este corte, seguro va a ser de gran interés para ustedes. Vamos a un corte. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis y quiero invitarlos al curso de fotografía básica. Este curso está impartido por Blue Business y por Academia Mexicana de Fotografía. En este curso vas a aprender cosas súper básicas para que aprendas a usar esa nueva cámara que te acabas de comprar o que ya tienes en tu casa ahí guardada mucho tiempo. Vas a aprender cuestiones básicas como el ISO, el tiempo y el diafragma, o sea, cómo usarla en modo manual. Además te voy a enseñar un pequeño método que te va a funcionar para que no importa dónde estés, en la playa, en el desierto, en la selva, sepas cómo utilizarla en modo manual y qué valores tienes que usar. También vamos a checar diferentes tipos de cámaras para que aprovechemos al máximo el curso. Así que te invito y nos vemos en fotografía básica. Hola amigos, soy Javier Martínez y quiero invitarlos a la semana del CIPRED y del DICIF 2023. ¿Estás preparado para presentar el dictamen fiscal el 15 de mayo del 2023? ¿Tendrás tiempo para analizar los anexos del dictamen fiscal, el informe y las notas a los estados financieros? ¿Necesitas presentar el DICIF y conocer el aplicativo de las personas morales en general? Recuerda que si entras con nosotros en estos cursos que tenemos en la semana, a partir de tu inscripción tendrás acceso a las carpetas de materiales y podrás plantear dudas o pedir opiniones por correo electrónico. Yo soy Javier Martínez, yo soy contador público certificado, audito desde hace un chorro de años. Anteriormente teníamos un libro de anexos del CIPRED y ya tiene tiempo que no dedicamos tanto tiempo a esa parte, pero por lo que necesitamos para poder cumplir este año tenemos entonces los 4 cursos que son de 3 horas cada uno, de 6 de la tarde a 9 de la noche en línea. Nos vemos, seguro va a ser algo que puede ayudarnos a todos a salir adelante con estas broncas que tenemos este año. Les mando un abrazo. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en esta su casa IMEFI
a el próximo diplomado de CFDI 4.0 que estaremos impartiendo, donde veremos a detalle todo este mundo del CFDI, cómo entenderlo, cómo emitirlo, en qué momento hacerlo, qué contiene, qué diferencias hay entre una versión y otra, cómo manejarlo, cómo controlarlo, los complementos, cómo planear la emisión, cómo impacta en mis procesos. Se los prometo que va a valer la pena, así es que no se lo pierdan. Nos vemos próximamente en el diplomado de CFDI 4.0. Que no te sorprenda el SAT. Prevente, evita invitaciones del SAT acudiendo a este diplomado. Los espero pronto. Regresamos del corte, espero que haya sido de interés lo que vieron de nuestra querida amiga Yadira Albor, ¿de acuerdo? Que también obviamente está presentando lo que sería el famoso reciclo desde el punto de vista de lo que ya salió de el formato, bastante complicado. Son 80 y tantas páginas, 80 y tantas. No está fácil. Bueno, ok. Entonces, estamos aquí, el ya nacido, obviamente soltería. El representante legal va a seguir pagando por cuenta de él en tanto no se haga la liquidación de la sucesión testamentaria. Después, ¿quién va a presentar los pagos por él? Una cosa es el pago, otra cosa es el entero. En el caso de salarios, la obligación de pagar el impuesto de salarios es del trabajador, que es el que tiene la modificación. Pero el que hace el pago tiene que hacer el entero y la entrega de la cantidad retenida. Bien. Pero existe otra vida civil en la persona física, que es cuando un individuo es abandonado. Entonces no tiene patria potestad porque no tiene padres, está abandonado, ¿sí? Y entonces se le llama a un individuo expósito, aquel que es abandonado. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quiénes serían los que tendrían la obligación de cumplir las obligaciones de ese expósito? Pues el tutor. ¿Quién es el tutor? Pues imagínense que yo voy por la calle y de repente en el camellón veo a un niño recién nacido y digo, ¡ay, qué bonito niño, me lo llevo! No, espérame tantito. En primer lugar, ni tocarlo para que sepan. Inmediatamente se llama a la autoridad, llámese como se llame, va uno a la delegación y manda uno a traer una persona del Ministerio Público para que levante un acta y declararlo expósito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes son los tutores? Pues en este caso sería quien levantó el acta y que lo va a depositar en el DIF o lo va a depositar en una casa cuna. Después tenemos otra vida civil, que es aquel que tiene menos de 18 años y en teoría más de 16 y que es casado. Entonces se le llama emancipado. El emancipado, ¿de acuerdo? Puede ser por medio de un juicio por algún problema de salud, por ejemplo, un Down, un menor, una persona Down que tiene esa característica, pues no es enfermedad, porque no es enfermedad, sino simplemente es un estado que determina a una persona en forma civil diferente. También tiene quien pague por él. Primero, obviamente, al ser ya emancipado, pierde la patria potestad y aunque se divorcie, no regresa a la patria potestad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién va a ser el que cumpla por él
las obligaciones fiscales, porque pierde la capacidad, ¿eh? Entonces va a ser, para efectos de la enajenación de bienes inmuebles, quien ejerza la patria potestad, que no necesariamente son los padres también, o el tutor, ¿de acuerdo? O el tutor. Que normalmente el tutor son los que ejercen la patria potestad, ¿de acuerdo? Entonces son esos. ¿Y cómo se le llama a esa criatura o a ese ser que pierde esas características? En estado de interdicción. Ese estado de interdicción es otro estado civil que la persona física se puede encontrar por situación de enfermedad o de accidente o por situación legal. Una persona que perdió la libertad está interdicto, no puede ejercer muchas de sus facultades. Expedir cheques, por ejemplo, no puede hacer. Otras sí, por supuesto. Pero estos down, por ejemplo, ¿sí me explico? Pues siempre van a tener, aunque ya después sean mayores de edad, siempre va a tener un tutor porque siempre están en estado de interdicción. Este estado, no porque estés en ese estado vas a dejar de pagar impuestos. Schumacher, un corredor de autos muy famoso, durante la vida de corredor de autos, no tuvo ningún accidente, por lo cual lo declararon en estado de interdicción. Fue a esquiar y se puso un diablazo en un árbol y se descerebró. Permanecía vivo. ¿Qué quiere decir? Que entonces durante ese estado que no podía decidir que no pagaba impuestos, no, por supuesto que no. Se le declara un estado de interdicción, se le nombra un tutor que va a cumplir por cuenta del interdicto de sus obligaciones legales. Si tiene propiedades, bienes o algo, se nombra también a un curador, que es como el auditor del tutor. El tutor ejerce, pero el curador revisa, ¿sí?, que no haga mal uso de los poderes del pupilo o tutelado. Hay muchos artistas que sabemos que pidieron su emancipación para que los papás o quien ejerza esa función lo quiten y él solo se haga cargo. Hay una artista muy famosa femenina que acaba de quitarle a su papá y ganó un juicio y ya dejaron de declararla una interdicta. Entonces ya puede ejercer ella. ¿De acuerdo? Entonces, para que se fijen ustedes esa situación que puede ser por medio de un juicio también. Bien. Después tenemos el nacido, ¿de acuerdo?, mayor de edad. ¿Quiénes van a pagar el impuesto? Bueno, el representante legal, el albacea. ¿Por qué? Porque siempre va a ser el albacea el primero que en cada una de estas situaciones de vida tenga esta persona física. Entonces va a haber alguien que tenga que cumplir sus obligaciones legales. Él también va a poder recibir una sucesión testamentaria, por eso el que va a pagar por cuenta del heredero legatario en tanto no se haga la liquidación es el albacea. Artículo 92, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Quien ejerza la patria potestad, en el caso de una interdicción, se va a nombrar un tutor y un curador. Por su propio derecho puede otorgar poderes, porque ya es una persona capaz. Puede tener un representante legal. El primer representante legal que yo tengo es, cuando hago mi sucesión testamentaria, yo nombro al albacea. Ese es mi representante legal. Legal, ¿por qué?
porque la ley me lo exige, legal de ley. Si yo le otorgo un poder a un tercero, ese poder es un acto, ¿sí me explico?, en el cual yo le cedo ciertos derechos a otra tercera persona. ¿Ok? Hasta actos de dominio, si ustedes quieren, ¿no? Y después tenemos otro que es, cuando existe la copropiedad o la sociedad conyugal, la autoridad tiene que nombrarse un representante común y otro es el representado. Entonces, como ven ustedes, durante toda la vida de este ser humano, no va a dejar de pagar impuestos, porque desde que es concebido hasta más allá de la vida, que es cuando muere y nombra un representante legal, y este representante legal tiene la obligación de pagar su declaración, de calcular y pagar en los impuestos de declaración anual, 90 días después de haber aceptado el cargo de albacea. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. Nos habla que obviamente la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito, de vengados y de cualquier otro tipo. ¿Cuáles son los ingresos en efectivo? Bueno, esta forma la reviste, obviamente. Los ingresos más comunes, comprensibles, ocurre cuando el sujeto recibe de pago moneda nacional de curso legal, es decir, pesos, en cualquiera de sus manifestaciones, billete, moneda, como sea, cheques, traspasos de cuentas, etcétera. Ese es el efectivo. Cuando tenga ingresos en efectivo. Cuando tenga ingresos en bienes, tenemos las dos grandes divisiones, bienes muebles y bienes inmuebles. Y entonces, en lugar de que me pagan en efectivo, me pagan con bienes. La contraprestación se recibe en bienes, un automóvil, un inmueble, acciones, moneda extranjera, etc. El artículo 750, 751 y 752 me establece cuáles son los bienes muebles y los bienes inmuebles, las dos grandes divisiones. Devengados. Habla que devengados en los casos que marque la ley, como lo marca la ley. Devengado es un derecho adquirido, no cobrado y no exigible. ¿De acuerdo? Puede existir algo exigible y algo devengado que rompe el esquema cuando yo lo cobro. Cuando yo lo cobro, aunque no esté devengado, ya es un ingreso grabado, aunque no sea exigible, ya es un ingreso. ¿De acuerdo? El más común de los devengados que podemos explicar es cuando yo soy un trabajador y gano 15,000 pesos al mes, pues yo gano 500 pesos diarios. Yo devengo cada día 500 pesos, que serán exigibles cuando yo convenga con el patrón que me pague a la semana, a la quincena o al mes. Pero en este caso, cuando hablamos de devengados en los casos que marque la ley, tenemos que referirnos al artículo 134, segundo párrafo, que nos habla que tratándose de intereses pagados por sociedades no integrantes del sistema financiero, en los términos de esta ley, y que deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran público inversionista y a través de bolsas de valores autorizados en mercados de amplia bursatilidad, los mismos se acumularán en el ejercicio en que se devenguen. Porque me dice devengados en los casos que marca la ley. Nomás hay dos casos. Esta que está en el capítulo 6 y la del 143, fracción cuarta, que está en el capítulo 9. Devengados.
Cuando nosotros hablamos de flujo de efectivo, no acumulamos lo devengado, acumulamos lo cobrado, que es en el caso de las personas morales, sí, reciclo, ahora cambian a lo cobrado. Entonces, ¿a qué se refiere este 134 segundo párrafo? Que hay unos devengados no cobrados que se van a considerar ingreso. Miren, si una persona moral no reciclo recibe intereses o paga intereses, los acumula, los deduce a lo devengado conforme en forma periódica se van devengando, aunque no se hayan cobrado y aunque no sean exigibles. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le presto dinero a la persona moral al 2% mensual y me paga los primeros 6 meses, pues yo voy a acumular el ingreso que me corresponde, que es el interés nominal menos la inflación, interés real. Punto. En este caso que estamos hablando, yo hice un contrato por 1 año y nada más me pagó 6 meses. Convine que me iba a pagar el 2% mensual, no me pagó el segundo semestre. La persona moral sí va a deducir del régimen general, sí va a deducir ese interés. Al 31 de diciembre yo debo de acumularlo para que exista la simetría. Ese es algo muy importante en la declaración anual. El día que calculen o hagan una auditoría en una persona moral y vean intereses pendientes de pago y vean que es una persona física, lo primero que van a decirle a la persona física, tráeme tu declaración, porque sí la dedujo y yo quiero ver si tú la acumulaste. ¿De acuerdo? Ese es en el capítulo 6. En el capítulo 9 tenemos el artículo 143, cuarto párrafo. Cuando provengan de depósitos efectuados en el extranjero o créditos o préstamos otorgados a residentes del extranjero, serán acumulables conforme se devenguen. Eso también, por favor, si la autoridad me dice, oye Jesús, ¿ya te pagaron los intereses del extranjero? Le voy a decir que no. Si le preguntan al Banco de Estados Unidos, le va a contestar que te importe. ¿Qué te importa? Salvo que hagan otro camino, que es la de información recíproca. Es otro boleto. Dice, para evitar un problema, tráeme tu contrato y vamos a ver cuáles ingresos están pendientes de cobro que ya se devengaron y esos intereses que ya se devengaron en el extranjero. Tales, me los acumulas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, sobre todo ahora en la declaración anual, porque yo puedo tener diferencia cambiaria e intereses devengados no cobrados del extranjero. Y acuérdense que la ganancia cambiaria se va devengando día a día. Se va modificando. ¿Ganas o pierdes? Cuando hablamos en crédito, desde el punto de vista del 336 del Código Civil, crédito es el derecho que yo tengo de cobrar y la obligación que tú tienes de pagar. ¿De acuerdo? Ese es crédito. Y aquí tenemos dos, las del 102, último párrafo, y la del 119. 102, último párrafo, cuando nos marca que en el caso de enajenación de bienes que se exporten, si después de 12 meses no cobro, dice acumúlamelo. Porque le va a preguntar a Estados Unidos si ya me pagó, va a decir que no, yo voy a decir que no. Mira, después de 12 meses, para mí ya es un ingreso. El artículo 119 que habla del título cuarto, ¿sí? Capítulo cuarto de la enajenación de bienes patrimoniales, dice que se considera ingreso
el monto que como contraprestación obtenida, inclusive en crédito con motivo de la enajenación, inclusive en crédito. Igual, ¿ya te pagaron el coche? No. Oye, ¿ya le pagaste el coche? No, espérame tantito. A mí ya le vendiste el coche, no me interesa si te pagó o no te pagó, estupendo, tú me calculas la ganancia o pérdida. En servicios, en los casos que marca la ley, estos ingresos en servicio son aquellos, ¿sí?, que vamos a hablar que se consideran como intangibles, ¿no? No es algo que yo reciba en efectivo, ni en bienes. Y los únicos que marca, hay dos ingresos en servicio, los del artículo 94, segundo y sexto párrafo. Nos habla de los automóviles de los trabajadores del erario público que rebasan de 175,000 pesos, que se les tiene que calcular la depreciación y que esa depreciación se divide entre 12 y se le suma a su salario. La pregunta es, ¿qué servidor público hace eso o le hacen eso? Nadie, ¿verdad? Su coche y sus escoltas. ¿Por qué su coche? Para su uso. Él la usa en forma personal. Antes se usaba el suru, ahora no. Ahora se usan camionetas que pueden variar arriba de 1,5 millones, 2 millones de pesos, cuando menos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ingreso en servicios. Tenemos los servicios de comedor y comida. Esos servicios de comedor y comida que se le dan a los trabajadores, pues es salario. Ya no es objeto, ese ya no es objeto, porque antes que se calculaba la proporción, pues obviamente, al momento de calcular la proporción, se calculaban los exentos y los gravados. Antes era objeto, ahorita sigue siendo salario, porque todo lo que se le da al trabajador por su trabajo es salario. Los servicios de comedor y comida es salario, aunque no sean objeto, pero son también en servicios en los que marca la ley. Y aquí podemos aprendernos muchas cosas, muchas cosas que veremos más adelante. Y de cualquier otro tipo, me dice este artículo 90. ¿Cuáles son los de cualquier otro tipo? Pues no son los de los 9 capítulos, sino son los que aparecen en el artículo 90 en generalidades, que son los remanentes percibidos de personas morales del título 3, que si fueran del título 2 serían dividendos, pero como cuando son del título 3, pues no son dividendos, simplemente son de cualquier otro. Se van a acumular. Y los gastos por cuenta de terceros, que se tienen que garantizar con comprobantes a nombre de por quien se realizó el gasto. No tiene mayor conflicto. Y otro es la ganancia cambiaria. Mucho cuidado, porque si yo salgo fuera de México y ve la autoridad que ya salí y que no gasté en tarjetas de crédito, pues ¿cómo viviste? Es que yo tenía unos dólares que compré allá a 12, a 15 pesos. Ah, muy bien. Y los gastaste ahorita que están a 19 y cacho. Tuviste una ganancia cambiaria. Es una modificación patrimonial. ¿De acuerdo? Bien. Con esto terminamos la primera parte de la preparación de la declaración anual de la persona física, nomás para que tengan idea de los ingresos que debe de declarar y que tiene que pagar o él o un representante, ya sea que él pague o que alguien retenga y pague durante toda la vida de esta persona física. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar con este programa, ¿de acuerdo? De la persona física, para que vayan preparando ustedes y vayan sabiendo, sí,
pues que tenemos que estar listos para nuestra declaración que viene prellenada, porque hay cosas que sí sabemos nosotros, que no nada más es el comprobante que expido o el comprobante que me otorgan, sino que también son los bancos y terceros, cualquier ingreso. Bien, pues nomás no me queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes el haber estado aquí en otra cápsula más de este programa de Fiscal a Fondo, y que obviamente, como su nombre indica, cualquier cosa que analizamos aquí, pues lo analizamos desde el punto de vista minucioso. Su servidor y amigo, si me ayuda mi equipo de producción, su servidor y amigo José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla Arufe Asociados SC, despacho de contadores públicos dedicado a la contabilidad, asesoría y todo lo que ustedes necesiten para efectos fiscales y legales. Está ahí mi teléfono, mi correo es millarufe@yahoo.com.mx y mis redes sociales, Facebook es Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganoslo saber a través de nuestro equipo de producción, el cual me pasará sus preguntas, sus dudas, con el objeto de que yo se las conteste con mucho gusto. Cuando eran en vivo, bueno, teníamos eso, pero se decidió que fuera por cápsulas para que todo el mundo lo viera a nivel nacional o a nivel personal en el momento que ustedes lo dispongan. Muchísimas gracias y no lo olviden, nos vemos en otra cápsula más de su programa, que nos vuelva a tocar juntos, Fiscal a Fondo.